Pues buen día, chicos. El día de hoy vamos a concluir con la materia propiamente de sociedades mercantiles y de derecho mercantil, perdón, derecho aduanero. Ya saben, es la última sesión el día de hoy. El día de entre hoy y mañana, pues van a tener también su examen. Entonces, por favor, revisen, evalúen, más que evaluar, ustedes realicen eh, una revisión exhaustiva del material. Los exámenes no están complicados, sin embargo, sí es necesario que pongan algunas preguntas. Atención. El día de hoy que vamos a ver, pues vamos a ver ya las últimas cuestiones eh, de las sociedades y principalmente, bueno, cómo las vamos a ir encontrando, ¿no? Y finalmente, en derecho aduanero, pues vamos a ver los regímenes aduaneros, el depósito fiscal, el procedimiento administrativo en materia aduanera y los recursos que tienen que realizar. Es importante que ustedes logren como observar y comprender los, pues sí, como los elementos básicos de tanto de sociedades mercantiles como en materia aduanera. Ya les decía yo que en materia aduanera creo que es un poco complicado. Normalmente esa materia es una materia optativa que va acorde a la preespecialidad o especialidad en derecho fiscal. Entonces, pues sí, sí los conmino a que estudien, a que revisen. ¿Sale? Eh, Recuerden que es importante el que ustedes mismos vayan como gestionando también y busquen otros materiales para que puedan tener como mayor eh, practicidad y un mejor desarrollo y realización como de los contenidos. Eh, sí les pido que realicen de manera adecuada como la búsqueda de estos materiales. Y principalmente en materia aduanera, recordemos que en materia fiscal ya en su momento se los había indicado. eh, pues es una materia que cambia día a día. Es una materia que tiene muchas actualizaciones. Es una materia que principalmente pues se va actualizando prácticamente todos los días. Es una materia que tiene como muchas circunstancias que pues es importante poner atención. Pero bueno, después de esta pequeña y breve introducción y de saludarlos, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Principalmente, pues bueno, ya lo decíamos, con las sociedades mercantiles. Em, ¿Qué me parece que es importante el que entendamos, ¿no? Ya vimos cómo nacen las sociedades mercantiles, cómo se conforman las sociedades mercantiles, qué es lo que tenemos que ver en un acta constitutiva, las diversas clasificaciones, que pues no lo vimos como de manera profunda porque pues el tiempo no da, pero pues los requisitos mínimos que establece en este caso la Ley General de Sociedades Mercantiles para todos y cada una de las sociedades existentes, ¿no? Em, ¿Qué más me gustaría que ustedes supieran? Pues bueno, ¿qué pasa cuando las sociedades, por así decirlo, se extinguen, entre comillas, pero no dejan, no, a diferencia de la disolución y de la liquidación, la sociedad mercantil, una sociedad mercantil se une con otra, se fusiona para poder concretar una mejoría en cuanto al plan de negocios o en cuanto a la estrategia y los intereses de la misma sociedad. Recordemos que ya se los había dicho la primera sesión y cuando vimos derecho mercantil, las sociedades mercantiles son al final del día un contrato que buscan la realización de un fin en específico. En el caso de las sociedades mercantiles, tiene que ver con un fin que tiene que ver con el lucrar. Ya en su momento lo habíamos dicho que qué implicaba el lucro, más que el lucro o la búsqueda de la ganancia, teníamos que comprender y que entender
Pues sí, o sea, el cómo teníamos que clasificarlos, ¿no? Que en su momento ya también se los había dicho, el legislador lo ha colocado, ha dicho cuáles son los actos mercantiles y qué implica el que se considera un acto mercantil. Entonces, pues bueno, es eso importante, ¿no? En el caso de las sociedades, cuando se unen, lo que están buscando es el cumplimiento de estos fines que pues lo tienen en un momento en común, ¿no? Entonces, ¿qué es la fusión? Y bueno, la concentración de empresas o de sociedades es un fenómeno propio del desarrollo capitalista, es algo que pues con este sistema económico pues poco a poco ha ido desarrollándose, se entiende, justo en la unión o en la búsqueda de la satisfacción de un fin o de un objeto común y por ende la realización de la actualización de esto, ¿no? Em, que cuando tenemos una fusión o una concentración de empresas, lo que tenemos que ver es que justo lo que hacen o buscan es una mejoría en el negocio o en las condiciones de la producción y del control de los mercados, de los productos o de los servicios que están manejando. Y obviamente esto va a conducir inevitablemente a un monopolio. Y la existencia o la creación de estos monopolios va a tener una reacción jurídica. Ustedes recordarán en materia constitucional, cuando vieron derecho constitucional, em, hay algunas restricciones antimonopólicas o hay una restricción monopólica con respecto a la concentración total del capital o de los productos, salvo, bueno, para los particulares, entendemos que hay un monopolio del Estado en algunas circunstancias, en caso concreto, pues estamos hablando de lo que es en concreto estamos hablando de lo que es el petróleo, de lo que es la energía eléctrica y bueno, la prestación determinados servicios como es el suministro de agua, o sea, como ciertas cosas son eh, tarea absoluta y control y dependiente del control del Estado, ¿no? Que ahí nadie puede entrar, no puede entrar el Estado, al final del día lo que se busca es la realización de las de la mejoría o del libre acceso, ¿no? Cuando el Estado lo busca, desafortunadamente, pues bueno, sabemos que en nuestro Estado mexicano, pues hay mucha irregularidad. Mm, Dentro de dentro de esta misma eh, restricción constitucional, tenemos que encontrarnos con en el que en el sistema jurídico mexicano, además de la restricción constitucional, también tenemos una ley federal de la competencia económica. ¿Qué es lo que hace esta ley federal de la competencia económica? Lo que hace principalmente es controlar o verificar que en determinados casos no exista una acciones monopólicas y obviamente pues el Estado lo va a sancionar. Entonces, pues tenemos esta legislación. Sabemos que con el actual gobierno, pues han desaparecido diferentes órganos. Antes estaba la COFESE, que era la Comisión Federal de Competencia Económica. Actualmente, pues bueno, sabemos que el gobierno de la Cuarta Transformación ha buscado como eliminar determinados organismos públicos que son pues bastante importantes para la vida democrática y económica del país y pues buscan otra vez una centralización desmedida de determinadas tareas, ¿no? Que bueno, eso ya lo vimos también en su momento en derecho administrativo. Entonces, pues eso al final del día es lo que nos encontramos, ¿no? Desafortunadamente les digo esto, pues nos termina afectando de una manera, pues bastante, negativa, pero bueno, ya es cuestión de que lo veamos. Entonces vamos ahorita a continuación nada más a ver de manera rápida un video sobre la prohibición
justo de los monopolios, es un video cortito, y posterior vamos a ver uno sobre lo que es lo más bien, no qué es, qué era la COFESE. Ujú. Consumidores, ¿qué hacen las leyes para controlar los monopolios? ¿Por qué es importante evitar la concentración del poder económico en pocas manos? Hoy vamos a hablar sobre el artículo 28 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo establece la prohibición de los monopolios y las prácticas monopólicas en el país. Además, define cómo el Estado regula y combate las prácticas que afectan la competencia económica y el bienestar de los consumidores. Vamos a examinar su contenido y entender cómo funciona. El artículo 28 es fundamental para garantizar la libre competencia en México. Esto dice el artículo. Artículo 28. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El Estado intervendrá en las actividades económicas que, por su naturaleza, constituyan un monopolio y estarán bajo su control. Las leyes establecerán los casos en los que se deben autorizar dichas actividades para asegurar su regulación. Ahora te lo voy a explicar. Quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas. Esto significa que ninguna persona o empresa puede controlar de manera exclusiva un sector del mercado, eliminando la competencia y afectando a los consumidores con precios elevados o productos de baja calidad. Los monopolios y las prácticas monopólicas impiden que otras empresas compitan en igualdad de condiciones. El Estado intervendrá en las actividades económicas. Esta parte del artículo indica que en casos donde ciertas actividades económicas tiendan a formar monopolios naturales, como los servicios públicos, el Estado tiene la obligación de intervenir y controlar estas actividades para evitar que se abuse del poder económico. Las leyes establecerán los casos en los que se deben autorizar dichas actividades. Aquí se establece que existen situaciones específicas en las que los monopolios pueden ser permitidos, pero siempre bajo una estricta regulación por parte del Estado para proteger los intereses de la sociedad y asegurar que no se afecte la competencia. Además de prohibir los monopolios, el artículo 28 manda a las leyes a crear un marco regulatorio que proteja a los consumidores. Esto fomenta la competencia, lo que impulsa la innovación, mejora la calidad de los productos y servicios, y mantiene los precios a un nivel justo y accesible para todos. El artículo 28 también asegura que el Estado tiene la responsabilidad de intervenir para romper concentraciones económicas que puedan surgir. Esto se traduce en la existencia de órganos reguladores como la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, que supervisan y regulan estas cuestiones, asegurando que se cumpla con el espíritu del artículo. Conclusión. En resumen, el artículo 28 de la Constitución mexicana es vital para mantener un mercado justo y competitivo en México. Prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas, asegurando que los consumidores no estén sujetos a precios inflados ni a productos de baja calidad debido a la falta de competencia. Al establecer un marco regulatorio claro, se fomenta un ambiente económico saludable y dinámico. ¿Qué te parece el artículo? ¿Crees que es justo prohibir los monopolios? ¿Cómo impacta este artículo en tu vida diaria? Siguiente video aquí, video anterior. Como ya lo mencionaba el video, la misma Constitución hace esta prohibición, ya se los decía, también mencionan a la COFESE, que es el órgano encargado precisamente de la regulación de esta existencia, por así decirlo, de actividades monopólicas y que tiene implicación, esta actividad monopólica tiene implicaciones muy fuertes en la economía de un país. ¿Por qué?
porque de pronto ellos van a controlar únicamente el mercado y no va a haber otra opción de realización o de búsqueda a los consumidores de mejores opciones posiblemente o de precios más baratos. Aquí en México hemos tenido algunas situaciones monopólicas de determinadas, pues sí, como determinadas empresas y que al final del día lo que hace esto es generar una circunstancia poco favorable para los ciudadanos, ¿no? Entonces lo que busca es, justo la COFECE, es realizar una revisión de estas actividades y posiblemente, en caso de que encuentren alguna de ellas, lo que van a encontrar es una sanción, por así decirlo, de estas cuestiones, ¿no? Vamos a ver una nota justo de la noticia de Imagen Televisión con David Páramo. Es un economista, a mí me parece que es buen economista. Sí tiene algunas declaraciones que son poco afortunadas, justo por la forma, pero creo que le permite entenderlo, y más porque va a hablar justo del para qué sirve la COFECE, ¿no? Al final del día sabemos que, bueno, actualmente pues pareciera ser que lo más importante no es una actuación conforme a la ley, sino más bien em, que más bien realice lo que el poder en un momento determine, ¿no? Entonces, cuando en algunas actividades entra esta circunstancia, pues bueno, tenemos conflictos. Entonces vamos a ver la nota. Propongo que le cambiamos el nombre a la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Qué tal si le ponemos la Comisión Federal de Competencia o Incompetencia Económica? Todo, absolutamente todo lo que han decidido ha sido para mal. La más reciente creíamos que ya nos habíamos salvado, la investigación que hicieron sobre los slots, es decir, los lugares donde aterrizan y despegan los aviones, donde se sube y bajan los pasajeros, que ya no la iban a hacer porque se había ido por razones personales el inquisidor que tenían. La presentaron, aludían a problemas que pasaron en 2014, que ya fueron resueltos en gran medida por las modificaciones que hicieron esencialmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hoy, la Organización del Transporte Aéreo les dice que subastar los slots, que la decisión esta que tomaron, es decir, que el que pagara más se quedara con el lugar para aterrizar y despegar, y las normas que impusieron, lo único que van a generar es que las empresas pequeñas o con poco dinero se queden fuera del mercado, que disminuya la operación de vuelos y que aumenten los precios. A ver, la Comisión Federal de Competencia Económica, ¿para qué está? Supongo, o al menos ese debió haber sido el espíritu cuando se creó, de generar una mayor competencia a favor de los consumidores. Siguen equivocándose todos los días. Y su mala presidenta está de vacaciones en Europa, cuando supuestamente... Todo el mundo tiene derecho, o ya eres de los que satanizan las vacaciones. Ya te convertiste en los que... ¿Cómo es posible? Tú sabes y que además, las vacaciones... Además, ay, está de vacaciones en Europa. Hay un tema aquí con las vacaciones. ¿Te pareces al anuncio aquel cuando la reforma fiscal que decía ganas más de 80,000 pesos mensuales? No, a ver. Es lo mismo. A ver, no. Aquí hay una diferencia. ¿Cómo los llamabas a los que te atacan en los chairos radicales? No. El Chairo Páramo. Pero el Chairo Páramo. Yo siempre tengo un argumento. Venga. Está por presentarse la respuesta de las líneas aéreas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como que muy oportuno no es irte de vacaciones cuando te van a contestar a un documento. Te vas cuando
Ya les demostraste todo el tiempo que lo Está haces muy bien. bien, que eres muy eficiente. Hay algunos que sí nos merecemos te las vas a ir de vacaciones. vacaciones? Sí, claro. ¿Sí? Sí, ya está como dividida, no, todo, yo, pero yo sí me las merezco. ¿Y te vas a ir a Europa? Yo no estoy seguro. No estoy seguro. Pero el tema aquí es, y es muy relevante, es que toman decisiones que terminan disminuyendo la competencia, como lo hicieron en el caso de las Afores. Y si no hay competencia, se genera incompetencia. Y esta incompetencia va en contra de las personas, que es lo que se debe regular, no el ego de los funcionarios. Remátala, David. Yo me puedo ir de vacaciones cuando quiera porque a todo mundo se subió a mi. Como lo vemos, aquí está haciendo una crítica económica con respecto a las decisiones que ha tenido la comisión. Recordemos que desafortunadamente muchos de los servidores públicos que se han impuesto frente a determinadas, pues sí, como frente a determinadas circunstancias, no están fungiendo adecuadamente, ¿no? Y de pronto pues ofrecen, o más bien no ofrecen como una respuesta adecuada a lo que tendrían que realizar, ¿no? Ha habido determinaciones que lejos de permitir o lejos de comprender la actualización económica o las decisiones de las mismas sociedades, de los mismos empresarios, de los grupos económicos, pareciera ser que lo que se busca es el ultimar una, pues sí, como ultimar ciertas decisiones que ponen más en riesgo la actualización y situación económica, ¿no? ¿Qué porque esto es importante y ustedes van a decir, es que, ¿qué caso tiene, no? El maestro nos dice que tenemos que estar revisando, que tenemos que ver, pero ¿qué efectos tiene para nuestro día, no? Y pues los tiene bastante. Piensen, por ejemplo, y va a ser como una situación bastante concreta en Telmex y en su momento en Telcel. Em, Ustedes recordarán, más o menos hace como unos 20 años, bueno, obviamente hubo una privatización de Teléfonos de México, lo compró obviamente el señor Slim, que es pues uno de es el hombre más rico, por así decirlo, de nuestro país. El señor Slim compra Teléfonos de México y por ende, pues bueno, el único servicio que tenía o que había de telefonía en ese momento, pues era Telmex, ¿no? Obviamente, con el nacimiento de Telmex, pues bueno, con la compra o privatización de Telmex, surge también, y con el avance de la tecnología de Telcel, o es pues sí, Telcel propiamente, y obviamente entendemos que por los antecedentes de la compra de Telmex, de la telefonía, de las antenas, de toda la infraestructura, pues bueno, empiezan a llegar las otras compañías telefónicas y de servicios de celular, empezar a ofrecer sus servicios. Pero ¿quién creen que es o que era el que, más bien sigue siendo, quien renta como la línea porque tiene la concesión? Pues obviamente es Teléfonos de México y en este caso Grupo Carso, Telcel, ¿no? Entonces, ciertamente nos ofrecen una gran cantidad de servicios telefónicos. Sin embargo, pues bueno, tenemos que Telmex, Telcel, pues al tener toda la infraestructura telefónica y las conexiones necesarias, pues es la que maneja prácticamente el mercado, ¿no? Y en su momento se discutió con respecto a las actividades o la actuación, en este caso de Telmex y de Telcel, para la prohibición propiamente de la entrada de nuevos competidores en materia de telecomunicaciones. Y bueno, obviamente esto es importante, ya les decía yo, justo por el tema eh, que se suscita con respecto a estas actuaciones,
Y por ende, quien tiene que resolver ante estos conflictos que se dan es, obviamente, la COFESE, el Estado, a través de esta comisión, que era, pues bueno, un organismo descentralizado, desconcentrado, más que centralizado, eso es concentrado, de lo que era la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes, y que pues obviamente son los encargados de regular como todas estas anomalías o estas actividades económicas realizadas, ¿no? Pero bueno, es como una parte del monopolio, eso lo tenemos que entender porque al final del día la unión, la fusión de las sociedades implica estas circunstancias. En otras, también lo que buscan es el pago de menores impuestos, ¿no? Conozco algunas empresas que buscan fusionarse, buscan escindirse, ¿para qué? Para que puedan evadir cierta carga fiscal que pues se entiende que no es posible, ¿no? ¿Qué tenemos que entender por la concentración? Pues bueno, se utiliza para, en materia económica, hacer referencia a una institución jurídica, de modo que tiene, o lo que se busca es tener en algún lugar los medios eh, necesarios para poder actuar. Y obviamente, pues en materia de derecho, el derecho se ha quedado muy atrás. Obviamente, las regulaciones han buscado evadir la creación de determinadas cárteles económicos. Aquí en la Ciudad de México hubo un caso muy sonado justo por el tema de los cárteles em, inmobiliarios, que justo por medio de determinadas circunstancias, pues lo que hacían era absorber o manejar el mercado inmobiliario para justificar algunas actividades de procedencia ilícita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una sociedad, y eso ya lo vimos, con su misma actuación, pues busca o realiza un hecho ilícito? Pues bueno, obviamente los representantes legales de esa sociedad son los responsables ante una circunstancia civil, mercantil, penal o administrativa, que puede incluso llevar a la sanción de la extinción de la misma sociedad mercantil. Algunos de estos, pues bueno, sabemos que son los cárteles, los consorcios, en algunos países pues fueron los trusts, los consorts y las holdings, ¿no? Em, ¿Qué tenemos que entender por la fusión? La fusión, en el punto de vista formal, es concebida como una causa de disolución de las sociedades mercantiles. ¿Por qué? Porque esta implica que va a haber una concentración de empresas que ha encontrado una legitimidad ante los distintos sistemas jurídicos. Y lo que hace la fusión es, en este caso, que dos o más sociedades han decidido extinguirse para formar un solo patrimonio eh, que va obviamente a generar pues un aumento del capital, que es algo que ya también habíamos visto, y solo va a presentarse cuando el capital social de una tercera parte pues va a generar pues se va a unir a las otras, a la otra sociedad, y pues esto lo que va a hacer es formular una nueva sociedad o los socios de una determinada sociedad van a formar parte de una más grande. Hay algunas empresas que se manejan de esta manera y lo tenemos que entender por una unidad económica. La Ley Federal del Trabajo y el Código de Comercio establecen que es una unidad económica, que en este caso lo que hace la unidad económica propiamente hablando es beneficiarse, o sea, son un grupo como de sociedades y buscan beneficiarse de los servicios o pues sí, como en materia laboral, de los servicios de un trabajador, y en algunos casos, pues lo que hacen es distribuir las tareas para poder verse beneficiadas, ¿no?
Algunas empresas que tienen estas circunstancias, pensémoslo como, en este caso, porque ya lo mencionaba, Grupo Carso, eh, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones y en materia de atención al cliente, pues tenemos algunos call centers, por ejemplo, Atento tiene una unidad económica. También tenemos, por ejemplo, en materia de servicios y de alimentos, por ejemplo, Krispy Kreme también tiene una distribución, por así decirlo, de, pues sí, o sea, tiene, por así decirlo, una distribución de determinadas tareas para las sociedades que desarrollan en esta unidad económica, ¿no? ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? O sea, esta unidad económica, pues lo que busca es eh, desarrollar pues propiamente las tareas, administrar las tareas y verse como más beneficiados, ¿no? Ya les decía que en algunos casos esta concentración o esta fusión de sociedades, pues lo que buscan es evadir algunas circunstancias fiscales o disminuir el gasto operativo que implica. Em, Dependiendo de la sociedad, es que vamos a encontrar cuándo vamos a observar una fusión o no. Hay sociedades que obviamente cuando se pasa a la fusión, pues se extingue esa sociedad y va a dar paso como a formar parte del patrimonio y de los socios a la sociedad mayor, ¿no? La fusión en materia jurídica se entiende como la unión de varias organizaciones sociales que se concentran recíprocamente para que una organización jurídicamente unitaria sustituya una pluralidad de organizaciones y le entiende también como un acuerdo de modificación de los estatutos que determina la disolución sin liquidación y la designa un contrato de sociedad nuevo o ya existente acompañado de la correspondiente aportación. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque si bien es cierto, estamos terminando con la vida de una sociedad determinada, lo que está dando paso es a no liquidarla. Ya la clase pasada vimos qué implicaba la liquidación, que es obviamente el pago de las obligaciones de los acreedores, eh, que ya no se puede realizar el fin para el cual fue creada la sociedad, y en este caso no. En este caso no estamos buscando una liquidación, no estamos buscando el pagar a los acreedores, no estamos ante una situación a lo mejor de insolvencia, a lo mejor sí puede haber una insolvencia, pero pues bueno, la realización de esto implica una concreción correcta y adecuada de lo que se va realizando, ¿no? Entonces, con la concreción de las nuevas actividades o de la unión a esta otra sociedad, lo que busca es una actualización, por así decirlo, de, de, de- del objeto del fin social, ¿sale? Por eso se genera un nuevo contrato, en el sentido, y espero que lo hayan logrado observar. Cuando hay una fusión de las sociedades, lo que hace la sociedad dentro de los mismos estatutos, en este caso de la sociedad que va a absorber, por así decirlo, a la sociedad que va a extinguirse, que va a disolverse, normalmente en las actas constitutivas viene el acta de unión de de estas dos sociedades, ¿no? Em, También puede suceder que las dos sociedades vayan a liquidarse, vayan, más que liquidarse, a disolverse para generar una sola. Es decir, supongamos que tenemos tres y digan, ah, ¿sabes qué? La sociedad A va a aportar para y se va a fusionar con la sociedad B para crear juntas la sociedad C, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues justo los patrimonios, los capitales y todo, pues se va a unificar. ¿Para qué? Para crear una nueva sociedad. Y obviamente esto que genera, pues la creación de un nuevo contrato social que lo va a integrar. Recordemos que todos los actos que llevemos a cabo en materia de sociedades y en esto que es algo bastante delicado, que es la unión de los patrimonios, de los esfuerzos, del trabajo, lo que va a buscar es, y forzosamente necesitamos,
que cumpla con algunos requisitos establecidos en la misma ley para poder realizar como esta extinción de las sociedades y la unificación de los patrimonios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, generar una asamblea en la cual se determine cómo van a quedar, por así decirlo, las cartas, cómo van a quedar las sociedades, cuál va a ser la sociedad que va a fusionarse y cuál es la sociedad fusionante, ¿no? Entonces, con esto, pues, ¿cómo van a quedar? ¿Qué obligaciones a lo mejor se van a ver en la necesidad de cubrir? Porque al final del día la sociedad fusionante es la que va a adquirir, en este caso, el patrimonio de la sociedad fusionaria, en el sentido de que va a haber un incremento de capital, obviamente va a haber un mayor ingreso, pero recordemos que el patrimonio no nada más eh, consta como de la liquidez, sino también va a constar de las obligaciones que está obligada a pagar, ¿no? Entonces, si en un momento determinado hay una situación de pago a algunos proveedores antes de la fusión, se va a tener que realizar y o se va a tener que hacer una innovación con respecto a esas obligaciones, en el sentido de que no va a ser la, no es de que se extinga la obligación anterior, sino que simplemente va a cambiar de el obligado a cumplirlas, ¿no? Entonces, pues bueno, se tiene que hacer la asamblea, se tiene que registrar en un acta constitutiva de nueva cuenta pues sí, en un acta de asamblea y posteriormente se debe de inscribir en el registro público del comercio y publicar justo en la Secretaría de Economía. ¿Qué es lo que tiene que publicar? El último balance general y si se da el supuesto, em, de que una sociedad va a desaparecer, deberá hacerse del conocimiento general por medio del mismo y la forma en la que se va a realizar el pago. La fusión solo se realizará transcurrido 3 meses desde que los acuerdos respectivos han sido protocolizados e inscritos en el registro público de la propiedad. ¿Sale? Vamos a ver un pequeño video muy, muy rapidito. Con Google Workspace, lleva tu oficina a cualquier lugar. Edita documentos, toma reuniones y firma contratos, todo desde tu celular. Es fácil, es práctico. Es Google Workspace. ¿Qué tal, colega? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante relacionado a las sociedades mercantiles que me pidieron en los comentarios de un video previo. En este video te hablaré sobre la fusión y escisión de sociedades, así que comenzamos. Empecemos por definir cada figura. ¿Qué es una fusión y qué es una escisión cuando hablamos de sociedades? Pues bien, la fusión de sociedades implica que dos o más sociedades unen su patrimonio para ya sea formar una nueva sociedad o que se adapte a alguna de las entidades fusionantes. Es importante mencionar que para que la fusión se pueda dar, esto debe ser aprobado de forma individual en cada sociedad en una asamblea extraordinaria. Por otra parte, la escisión implica que una persona moral, ya sea que se extinga en este proceso o no, divide su patrimonio en dos o más partes para formar nuevas personas morales. Ahora bien, cada una de estas figuras tiene sus propias reglas. Veamos primero las reglas para la fusión de sociedades. Como vimos de la definición que les di, para que se lleve a cabo la fusión de dos o más sociedades, se debe acordar en asamblea de forma independiente en cada sociedad. Esta acta de asamblea debe hacerse pública mediante el registro público en su sección de comercio, así como en la Secretaría de Economía. Es importante mencionar que la fusión no se da de forma inmediata, ya que la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que para que quede en firme una fusión deben pasar 3 meses para que esto sea efectivo. Este plazo es para efecto de que socios, acreedores o cualquier otra persona con algún interés por la fusión pueda oponerse a la misma. Por otra parte, la escisión implica igualmente la necesidad de una determinación en asamblea extraordinaria de socios
para que se acuerde por la mayoría. La formación de la nueva sociedad debe protocolizarse debidamente ante notario público para que quede en firme. Se da un plazo de 45 días para que las personas que quieran oponerse lo puedan realizar. Es importante mencionar que la fusión y escisión de sociedades implica no solo a áreas del derecho mercantil, sino que implica también obligaciones especiales en materia fiscal, así como el respeto a derechos laborales de los trabajadores, por lo que se puede considerar operaciones para despachos especializados en el área. Déjame en los comentarios si te gustaría un video sobre las consecuencias en otras áreas del derecho de la fusión y escisión de sociedades. Y bueno, por Ya en el video de manera muy sintética, pues ya les decía, está repitiendo prácticamente lo que yo les decía, ¿no? Em, Obviamente, pues con la creación de nuevas sociedades, con el traspaso de capital y pues bueno, obviamente con las circunstancias de las obligaciones nacidas a partir de esta creación de nueva sociedad, lo que se busca es al final del día, pues ya les decía, una mejora o un cumplimiento del objeto social para el cual fueron creadas, ¿no? Em, Cuando en el supuesto la fusión provoca la pérdida de personalidad jurídica de una sociedad y con ella su extinción, es decir, una sociedad más pequeña forma parte de una más grande, eh, lo que vamos a estar es ante una o un caso de integración al serle traspasado el patrimonio a otra entidad ya existente y que propiamente aquí hay una fusión cuando las sociedades fusionadas desaparecen y su patrimonio aportado a una sociedad de una nueva creación, es decir, digamos que no hay como una absorción, sino más bien es como una creación de algo nuevo. Por ello podemos afirmar que la fusión produce la disolución de una o más sociedades cuyo patrimonio es traspasado a otra sociedad que ya existía con anterioridad y o bien que sea una de nueva creación. Y como resultado de la fusión, vence o se sitúa a que implique la subsistencia de una empresa o la creación de una nueva. El pasivo y el capital debe ser la suma de los diversos conceptos que aparezcan en todas y cada una de las empresas que habrá de fusionarse. Cuando establecíamos el balance general, justo que es que haya una transparencia, por así decirlo, en este caso de la sociedad que está fusionando, que está aceptando como la fusión para los socios en el sentido de que tiene que saber en qué condiciones va a llegar la nueva sociedad, ¿no? Los nuevos capitales, los nuevos socios, cuáles son las obligaciones que tiene y al final del día como para aventarse, ¿no? Recordemos, esto es un análisis de muchas implicaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nos vamos o cuando vamos a encontrarnos con una fusión? Lo primero es que la fusión de varias sociedades deberá ser decidida por cada una de las sociedades que van a generar esta operación en la forma y términos que correspondan según su naturaleza. Recordemos que si bien es cierto, todas las sociedades pueden fusionarse, cada una va a tener que asumir los costos o los cargos correspondientes a la forma en la que fueron constituidas, ¿no? Si estamos hablando de una sociedad anónima, tenemos que seguir las reglas de la sociedad anónima. ¿Para qué? Para poderlas fusionar. O si vamos a fusionar una sociedad de responsabilidad limitada, lo mismo, ¿no? O una de comandita simple o una cooperativa, al final del día tenemos que observar cómo fue constituida cómo fueron constituidas las sociedades para que en un momento determinado realicemos todos los actos necesarios para realizar la fusión. Los acuerdos de la fusión, que es algo que ya les había dicho, se deben de inscribir en el registro público del comercio y se publicarán en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía de la misma manera como si se hubiera iniciado, ¿no? Cada sociedad debe publicar su último balance y aquella o aquellas que dejen de existir deberán publicar además el sistema establecido para la extinción de su pasivo, que era lo que ya les decía en este caso del cumplimiento de las obligaciones. ¿De qué manera la sociedad que se va a extinguir para formar parte de la más grande va a realizar el pago de lo que tenía pendiente, ¿no?
que obviamente pues sabemos que puede existir la innovación en el sentido de decir, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar ahora de asumir la responsabilidad del pago de determinadas obligaciones que la sociedad em, que estoy absorbiendo, con la que me estoy fusionando, tenía, ¿no? Y al final del día es importante esto. La fusión no podrá tener efecto sino 3 meses después de haberse efectuado la inscripción prevenida en el artículo anterior, en el sentido de que qué es lo que se está buscando, justo que haya una aclaración, que haya una subsecuente, un periodo, por así decirlo, como de transición en el cumplimiento del proceso para que haya una certeza jurídica ante los terceros, en el sentido de decir, a ver, ciertamente yo ya sé que te fusionaste, pero yo no tengo la certeza de que realmente esto vaya como en serio. Entonces, ya está el registro, ya lo publicaste, 3 meses después, la misma fusión va a surtir efectos, ¿no? Momentáneamente en estos 3 meses, digamos que todavía se tienen que cumplir con ciertas obligaciones que cada una de las sociedades tenían. Em, ¿Qué es lo que puede pasar, no? En un momento determinado, supongamos que hay un acreedor que dice, ¿sabes qué? Esto yo no lo veía venir. em, yo estoy como insatisfecho y los acreedores pueden también solicitar o pueden oponerse, en este caso, a la fusión de las sociedades por medio de un juicio sumario en materia mercantil. Y pues bueno, esta fusión o los efectos jurídicos que va a tener frente a los terceros, pues se va a suspender hasta que cauce ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada. En el sentido de si sabes que, a ver, yo tengo una situación con estas sociedades, yo no estoy de acuerdo que se fusionen porque me han quedado a deber tal, 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 o los mismos socios pueden decir yo no estoy de acuerdo, y qué es lo que va a pasar al final del día. Eh, Presentan su juicio sumario y con el juicio sumario, el juez va a otorgar la suspensión como una medida provisional para que los efectos de la fusión no se realicen. Si en un momento determinado el juez determina que la oposición de la fusión que ha sido impugnada por algún acreedor o por algún socio, em, ¿qué va a pasar? Pues justo se tiene que esperar hasta que ya no haya un medio de defensa oponible ante la sentencia para que puedan empezar a causar los efectos las mismas sociedades, ¿no? Em, ¿Qué pasa cuando no se formula una oposición? Pues bueno, obviamente puede llevarse a cabo la fusión y la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión tomará a cargo los derechos y las obligaciones de las sociedades extinguidas, que era algo que ya les decía. Y bueno, en el sistema jurídico mexicano en nuestro país, en el 11 de junio del 92 se adicionó la ley a la Ley General de Sociedades Mercantiles para regular una figura justo como el tema de la fusión. Anteriormente no existía. Y se reguló en el artículo 228 bis, que nos dice, bueno, en este caso va a ser el caso de las decisiones, ¿no? Eh, no, perdón, me adelanté. Eh, una vez que ya, digamos, haya pasado el término, la fusión va a tener un efecto inmediato, ¿no? Y obviamente, pues esto va a generar una transformación. En este caso de la sociedad, va a tener efectos ante los terceros y va a generar una certeza y una seguridad jurídica para todos aquellos que estén interesados con la desaparición de una sociedad mercantil y con la creación o absorción de una, ¿no? Más grande, o de la creación de una tercera. Ahora, ¿qué sigue? La decisión de las sociedades. Decimos que hay decisión cuando una sociedad destina parte de su patrimonio a la fundación de un nuevo ente con otra sociedad y resuelve la incorporación de tal patrimonio a una sociedad existente y se crea una nueva sociedad con parte del patrimonio de la sociedad que se deslinde, de modo que que la decisión importa una reducción improporcional del capital donde las partes sociales o acciones se atribuirán directamente a los titulares en porción a las partes o acciones de las sociedades escindidas.
¿Qué es lo que está pasando en la escisión? A diferencia de la fusión, con la fusión el patrimonio se absorbe completamente. Con la escisión no. Con la escisión, digamos que hay una sociedad que dice, ¿sabes qué? Quiero formar una sociedad tercera, quiero ser una otra persona moral y lo que voy a realizar es aportar parte de mi capital social para la creación de esta. Entonces, lo que hace es únicamente dar una parte del capital social y ¿qué va a generar? No va a generar una extinción de una sociedad mercantil, va a crear una nueva. Y los derechos y obligaciones que tengan con respecto a esa tercera sociedad que se va a crear va a depender justo de la porción del capital que va a realizar, ¿no? Y obviamente esto va a generar una, una tercera y las mismas sociedades, las mismas sociedades pues van a tener que eh, corresponder o determinar pues cómo va a actuar esta sociedad, tal cual como funciona una asamblea de socios, ¿no? Vamos a ver un videíto igual de qué implica una decisión. ¿Has escuchado que las sociedades pueden escindirse? Acompáñame y te cuento sobre el tema. Pero primero vamos por partes. ¿Qué es escindir? La escisión es una forma de desconcentración o división de una sociedad mercantil a la que denominaremos sociedad escindente, que como efecto resultante se constituyen una o más sociedades filiales, a las que llamaremos sociedades escindidas, a las cuales se les puede transmitir parte o la totalidad del patrimonio de la sociedad escindente. Desde un aspecto mercantil, podemos considerar que al escindir también se transmiten activos, pasivos y capital social. Algunos autores lo definen como lo opuesto a una fusión, pues su fin es separar una sociedad en dos o más sociedades nuevas para ampliar así el número de sujetos de derecho. Existen básicamente dos opciones. La primera, donde la sociedad escindente desaparece por completo para crear dos o más personas morales, y la segunda, donde la sociedad escindente permanece y se crean una o varias personas morales nuevas. Te cuento de los antecedentes. Etimológicamente, la palabra escindir proviene del latín scindere, que significa cortar. La Real Academia Española de la Lengua señala que la escisión es la separación o la división de un ente. Escindir, como un concepto jurídico, se reconoce por primera vez dentro de la legislación mexicana en el año 1991 dentro del artículo 15A del Código Fiscal de la Federación, que regula como tal la figura jurídica en cuanto a sus efectos fiscales, los cuales se producen ante la separación o distribución del patrimonio de una sociedad. Posteriormente, en el año 1992, se utilizó como concepto también para efectos mercantiles mediante el artículo 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta escisión se lleva a cabo siempre en escritura o póliza pública, pero ¿sabes qué elementos debe contener la resolución de la escisión? Antes de continuar, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube y LinkedIn, como @fiatlegal y como @quetzalopez. Según el artículo 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la resolución debe contener estos 5 elementos. La primera, las descripciones de la forma, los plazos y los mecanismos mediante los cuales el activo, el pasivo y el capital social serán transferidos. La segunda, la descripción de las partes del activo, del pasivo y del capital social que correspondan a cada una de las sociedades. La tercera, los estados financieros de la sociedad escindente que abarquen mínimo las operaciones realizadas durante el último ejercicio contable. La cuarta, los proyectos de estatutos de las sociedades escindidas. Y la quinta, la determinación de las obligaciones que asumirá cada sociedad. En caso de que alguna sociedad escindida incumpliera con alguna de las obligaciones ya asumidas, tendrá que responder ante los acreedores que no hayan dado su consentimiento expreso.
Ahora te cuento los requisitos para escindir. Para escindir una sociedad es necesario cumplir con ciertos requisitos. Primero, todas las sociedades, tanto la escindente como la o las escindidas, deben ser constituidas y tener domicilio en territorio nacional. El segundo es que la o las entidades escindidas, es decir, las que surgen de la escisión, no pueden ser sociedades preexistentes, sino que deben constituirse nuevas. Y la tercera, la resolución por la cual se escinde la sociedad se debe publicar en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía durante el plazo de 45 días naturales a partir de la escisión. Durante este plazo, cualquier socio que represente al menos el 20% del capital social podrá oponerse judicialmente a la escisión. Te cuento, jurídicamente la opción de escindir puede surgir de dos medios. El primero es el contractual, mediante el cual se da origen a sociedades escindentes para cumplir con formalidades exigidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles a través de un contrato social o mercantil. Y la segunda opción puede tener naturaleza corporativa, mediante la resolución de la Asamblea General de Accionistas, en la cual las acciones o partes de la sociedad deberán estar totalmente pagadas. De acuerdo al artículo 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la información financiera requerida para realizar una escisión presenta tres fases. La primera, se requieren los estados financieros aprobados para la escisión. La segunda, el proyecto de activo, pasivo y capital que se transmite a cada sociedad escindida. Y por último, la tercera, se recopilan los estados financieros de cada una de las nuevas sociedades, los cuales no forman parte del acta de asamblea, pero se requieren para que cada nueva sociedad pueda comenzar sus operaciones. Siguiendo los lineamientos propios de la constitución de una sociedad, aquellas que surjan a partir de la escisión deberán cumplir con un conjunto de requisitos, entre los cuales se encuentran tramitar su permiso ante la Secretaría de Economía, obteniendo también la autorización para su razón social o denominación. La segunda, crear y protocolizar el acta constitutiva y los estatutos ante un fedatario público, y asimismo deberá inscribirse ante el Registro Federal de Contribuyentes. Si bien existe, como lo mencionamos anteriormente, un periodo de 45 días naturales donde puede existir una oposición a la escisión, los efectos legales de la misma son vigentes a partir de la toma de acuerdo por parte de la Asamblea. Uno de los elementos más importantes durante el proceso de escisión es la dictaminación y presentación de los estados financieros. El Código Fiscal de la Federación incorpora la obligación de dictaminar por contador público los estados financieros que sean utilizados para llevar a cabo una fusión o escisión de sociedades, así como aquellos que sean elaborados como resultado para tales actos. Para estos efectos, la regla miscelánea establece que el dictamen de los estados financieros utilizados para las operaciones antes señaladas deberá ser presentado al Servicio de Administración Tributaria SAT por la sociedad que subsista tratándose de una escisión o la que surja por el motivo de una fusión. El plazo límite establecido es marcado al 31 de marzo del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la fusión o la escisión para dicha presentación. Y al respecto a la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, te cuento que las personas morales o sociedades que surjan de la escisión tienen un plazo después de un mes de que se han constituido para realizar su inscripción ante el mismo RFC. Para hacerlo, además del formato de avisos de escisión correspondiente, deberá presentar el documento notarial protocolizado donde consta la escisión, la constancia de que la escisión ha quedado inscrita en el Registro Público del Comercio y la última declaración del ISR de la sociedad escindente. Adicionalmente, la identificación del representante legal de la nueva sociedad, así como la copia certificada ante notario que acredita la personalidad del representante legal. En Fiat Legal te asesoramos y damos respuestas a tus necesidades. Si te encuentras en una situación que tengas dudas, podemos ayudarte. Síguenos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube, LinkedIn, como @FiatLegal y como @QuetzalLópez. De manera sintética, pues ya vemos cuáles son como las formas o las implicaciones que tiene la escisión. Recordemos que con la creación de las sociedades mercantiles tenemos que tener como bastante conciencia de cómo lo vamos a ir desarrollando, de cómo vamos a poder comprender o asumir como las acciones, ¿no? Si estamos creando una nueva sociedad, por obvias circunstancias, tenemos que saber o determinar a qué se va a dedicar la otra sociedad y cómo lo vamos a hacer. Entonces, ya ahorita lo decía el licenciado, ¿no? En el video, justo se tienen que determinar como ciertas circunstancias de la creación de la nueva sociedad
OI, y significa la partición del capital social, en este caso de la eh, sociedad que se está escindiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero? Pues ya lo desviamos en el video, la determinación de las acciones que van a formar parte de la otra sociedad, en el sentido de que al final del día recordemos que una acción es un título, en este caso un título valor, que lo que hace es representar una cantidad en dinero, una cantidad, en este caso, que busca o que da fe de los derechos corporativos y de los derechos administrativos que tienen los socios, ¿no? Y por ende, pues también vamos a encontrarnos con la circunstancia de que pues estas van a, pues son lo que va a representar, por así decirlo, el capital, ¿no? Em, También tendrá que determinar por los socios cuál es la porción del capital social de la sociedad que se va a escindir y que obviamente pues esto tiene que ser igual o a la que al titular de la sociedad escindente, en el sentido de que justo si estoy pasando 100 acciones de una sociedad, tiene que existir en la sociedad que estoy formando las otras 100 las otras 100 acciones, ¿no? En el sentido de que recordemos, iba a decir fusionando, estamos creando una nueva sociedad, ¿no? Ya lo decíamos ahí, y justo cómo se va a emitir la resolución. Pues bueno, lo primero es la descripción de la forma, plazos, mecanismos en los que vamos a entender cómo se van a traspasar los activos, los pasivos y el capital social que se va a transferir. Ya lo veíamos ahorita en el video, ¿no? Necesitamos una asamblea de socios que pueda indicarnos cómo lo vamos a realizar y hasta dónde van a ser como los efectos jurídicos que van a surgir a partir de este traspaso de capitales, ¿no? Em, Obviamente, pues esto va a implicar un detalle bastante grande con respecto a lo que vamos a observar dentro de la decisión de la sociedad, en el sentido de que tiene que detallarse qué, cómo, cuándo y hasta dónde vamos a dar cabida a estas, pues sí, como esa transformación del capital, ¿no? Los estados financieros que tienen las sociedades, ¿no? Al final del día, esto es bien, bien importante porque, bueno, en contabilidad hay diferentes estados financieros, está el estado de resultados, está el estado de balance general y, ay, se me acaba de ir el otro, que pues pues, según yo, y si no mal recuerdo, son cuatro. Es balance general, es balance de resultado, es estado de resultados, el de flujo de efectivo y de cambios de patrimonio neto, ¿no? Estos estados lo que nos dicen es cómo se va presentando o cómo va existiendo en este caso sí, cómo se va dando propiamente la vida de la sociedad económicamente hablando. Ya decíamos que, ¿cómo sabemos de la vida de la sociedad? Pues obviamente con las actas constitutivas, con las actas de las asambleas, pues bueno, nos damos una idea de qué es lo que está pasando jurídicamente. Pero si queremos comprender económicamente o contablemente cómo se va dando la vida de la sociedad, los mismos estados financieros nos van a permitir el comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Que esto al final del día es bastante importante. ¿Por qué? Porque si estamos creando una nueva sociedad a partir de la cual, en teoría, vamos a vernos beneficiados por, no sé, queremos distribuir nuevas tareas, queremos generar un nuevo plan de negocio y a lo mejor y nuestra sociedad se ve limitada, pero pues vamos a crear una tercera a lo mejor para que vaya realizándose. Al final del día lo que se busca es que haya una transparencia y una claridad de los efectos y hasta dónde se van a ir dando las cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Y bueno, ¿cuál es el balance perdón, cuál va a ser el estado financiero que,
que nos va a dar como pie a saber bien a ciencia cierta qué es lo que está pasando, pues el estado financiero de balance general. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver cuánto ingresó, cuánto salió, eh, cuál es el pasivo, cuál es el activo, eh, si hay alguna deuda mayor, o sea, todo eso nos lo va a declarar al final del día el estado financiero del balance general. Y obviamente, cada uno de los balances financieros nos van a decir qué es lo que está existiendo en la misma sociedad, ¿no? ¿Cuáles son las previsiones? ¿Cuáles son como los obstáculos que en un momento determinado pues se están presentando, ¿no? Vamos a ver, es un poco largo este video, sí es importante que lo entendamos porque al final del día la creación de las sociedades mercantiles implica en muchas ocasiones circunstancias contables. Yo en un momento determinado decidí estudiar una licenciatura en contabilidad, me di cuenta después que no es lo mío, a pesar de que me gusta el derecho fiscal, la parte contable es un show, eso del calcular o el generar los estados financieros es bastante complicado, los puedo entender, bueno, si los leo, un estado de balance general, lo puedo leer y comprender, ¿no? Ya los otros es otra historia, hacerlos es un rollo, mis respetos para los contadores que tienen que cuadrar el debe y el haber, pero pues bueno, es todo un tema esto. Entonces vamos a ver este video. De hecho, al igual que el de jurídicamente, son, creo que videos bastante educativos en el sentido de que nos permiten conocer y entender cómo se realizan o qué es lo que pasa en materia de contabilidad, este canal, para poder comprender cómo lo estamos haciendo, ¿no? Les digo, yo en su momento lo quise estudiar contabilidad, me di cuenta que era un inepto para eso, me frustré muchísimo, pero digo, mis respetos para quien hace todo y quien hace todas las cuestiones financieras. Como te comenté, este video se trata de los 4 estados financieros que tú debes de conocer. Por desgracia, solamente son conocidos 2 de ellos de manera generalizada, que estamos hablando básicamente del balance general y el estado de resultados. Pero en este video te voy a explicar los 4 estados financieros que tú debes de conocer, tanto si eres estudiante, si eres a lo mejor un profesor, si eres un empresario, si eres una persona que quiere emprender algún tema dentro de los negocios, si tienes algún negocio que estás a punto de emprender. Bueno, este video te va a servir bastante porque de aquí vas a poder entender cómo se conforman estos 4 estados financieros. Es importante aclarar que aunque bien estos estados financieros generalmente los realiza un experto en la materia, como lo puede ser un contador, no necesariamente quiere significar que esto lo deba de desconocer las personas que deben de conocerlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los empresarios, que son personas que deben de estar en todo momento al pendiente de sus empresas, deben de conocer por lo menos estos 4 estados financieros para saber en dónde está quedando el dinero y cómo se está manejando la empresa. ¿Por qué son importantes estos 4 estados financieros? Bueno, lo primero que debemos de saber es de que existen muchas personas interesadas en conocer estos estados financieros. Quizá los primeros y los más importantes de todos sean los socios. ¿Por qué? Porque los socios son las personas que están colocando toda su inversión dentro de una entidad, o bien son personas ajenas que están buscando algún fin del lado, por ejemplo, de aquellas asociaciones que no tienen fines de lucro. Estas son las personas que están buscando un objetivo y que este objetivo se cumpla.
La forma en cómo van a poder saber si estos objetivos se están cumpliendo, sin duda son estos 4 estados financieros. Las segundas personas o las segundas entidades que necesariamente deben estar interesadas y que de hecho están muy interesadas en saber la situación de una entidad son los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos son aquellas entidades que van a dar un tipo de financiamiento o van a confiar en las entidades que acudan a ellos para que puedan ellos tener una cuenta bancaria y en su momento poder otorgar algún tipo de crédito. Este tipo de instituciones normalmente piden 2 de los 4 estados financieros. Sin embargo, también existen ocasiones en que solicitan todos los estados financieros y no solamente eso, sino que además deben de ir firmados por los expertos en la materia que son los contadores. Otras personas que también están interesadas en conocer los estados financieros son los proveedores. ¿Por qué? Porque los proveedores son aquellas personas o aquellos terceros que deben de conocer cómo está funcionando una empresa para saber si pueden hacer o no relaciones comerciales con nuestra entidad o en su caso con tu entidad. Las siguientes personas que están muy interesadas en conocer nuestra situación y obviamente conocer los 4 estados financieros, sin duda son nuestros clientes. Actualmente los clientes son las personas que generalmente le compran a la empresa para que ésta pueda obtener ventas y de ese modo poder tener un capital de trabajo y que la empresa pueda funcionar. En México, por ejemplo, existe un código que es el Código Fiscal de la Federación, donde a tanto proveedores y a clientes se les obliga a que manejen determinadas normas para que no caigan en situaciones de simulación, la famosa simulación de la factura fantasma o la factura que no tiene como tal un soporte de las operaciones. Este tipo de situaciones en México son muy penadas y justamente por eso es de que es importante que tanto proveedores como clientes conozcan las situaciones entre unos y otros. Existirán otros países que probablemente vayan a tener sus características, tendrán a lo mejor legislaciones para que no existan como tal las simulaciones o algún otro tipo de operaciones. ¿Cuáles son estos 4 estados financieros? Bueno, el primero de ellos y quizá el más importante de todos, sin duda es el balance general. Y generalmente este estado financiero le incumbe tanto a socios como a bancos, proveedores, clientes, incluso algunas autoridades fiscales, como lo es en el caso de México el Servicio de Administración Tributaria, que generalmente va a estar enfocado a revisar este tipo de reportes, donde van a enfocar sus esfuerzos en determinadas cuentas para saber si la empresa ha estado moviéndose o ha estado realizando operaciones de manera legal. ¿Qué es lo que nos muestra este estado financiero? Principalmente nos muestra una fotografía de la empresa y permite tomar decisiones según la información que arroje dicho estado financiero. Este video del balance general de cómo hacerlo, nosotros ya lo tenemos en nuestro canal. Puedes buscarlo o bien puedes hacer clic en el enlace que te voy a dejar aquí arriba para que vayas directamente a este estado financiero y conozcas cómo es la estructura, cómo es que se debe de leer y sobre todo cómo es que tú lo tienes que entender. Porque si eres un empresario, si eres una persona que está iniciando en todo este tema de las finanzas, sin lugar a duda el balance general o el estado de posición financiera es el principal y el primer estado financiero que debes de conocer. ¿Qué más nos dice este estado financiero? Bueno, nos dice que reúne toda la información de una entidad con la finalidad de saber qué es lo que tiene la empresa y en dónde lo tiene. Cuando los socios, por ejemplo, aportan algún tipo de propiedad, algún tipo de inversión, ese mismo importe o esa misma inversión tiene que estar reflejada dentro del estado de situación financiera en determinadas cuentas. Por eso es muy importante que si tú eres un empresario, si tú estás iniciando con algún tipo de negocio, conozcas con detalle este tipo de reporte financiero. El segundo estado financiero que nos incumbe es el estado de resultados. De igual modo,
siempre le va a interesar tanto a los socios, a los bancos principalmente, a los proveedores, a los clientes y por supuesto a las autoridades competentes donde tú estés trabajando o donde se esté dando este tipo de reportes financieros. ¿Por qué digo que a los bancos? Bueno, porque principalmente son las personas, son las entidades que necesitan saber si el negocio está dejando utilidad o no. Y de hecho, este estado financiero nos habla de si una entidad va a tener o no una pérdida o una utilidad. Quiere decir que estamos teniendo más ventas sobre los gastos que nosotros estamos realizando. Quiere saber si de algún modo se están aplicando mal los recursos y que a lo mejor en algún momento la misma entidad, la misma empresa está obteniendo alguna pérdida por haber tenido más gastos que utilidad. Esto, por supuesto, es muy importante que lo conozcan tanto los socios como los bancos. Si bien los proveedores y los clientes quieren conocerlos, no es como tal tan importante que lo conozcan. Muchas veces para ellos es solamente saber que las empresas no están generando algún tipo de simulación o a lo mejor están haciendo por ahí algún tipo de fraude. ¿Qué más nos dice este estado de resultados? Bueno, nos dice que reúne toda la información financiera de los ingresos, de los costos y de los gastos. No debemos de olvidar que es el principal indicador para saber si una empresa está teniendo éxito o no, porque la mayoría de las empresas que se crean con la finalidad de obtener una utilidad lo van a saber solamente a través del estado de resultados, porque de aquí es de donde se parte si va a existir algún tipo de reparto de utilidades para los socios o no, o si por el contrario están teniendo pérdidas y a lo mejor en algún momento los socios tendrán que aportar nuevamente dinero para que la empresa pueda operar. Este estado financiero ya también lo tenemos en nuestro canal de Contador Contado. Te voy a dejar aquí arriba la liga. Igual también puedes buscarlo en nuestro canal, ya lo tenemos en alguno de nuestros videos que por ahí anda, solamente es cuestión de buscarlo o simplemente búscalo en YouTube como estado de resultados y lo vas a encontrar en la primera posición. El siguiente estado de resultados es el estado de flujos de efectivo. Este es, digamos, el tercer estado financiero que muchas veces a las personas que están iniciando con todo este tema de la contabilidad, de las finanzas, se les puede llegar a complicar un poco, pero vas a ver que no lo es tanto. ¿Qué nos dice este estado de flujo de efectivos o este estado financiero? Nos permite conocer si la empresa es capaz de hacer frente a sus deudas a corto y mediano plazo. Luego también nos menciona que se puede conocer con detalle en dónde se gasta el dinero de la entidad y con qué frecuencia. Esto generalmente tanto los socios como los bancos están muy interesados en conocer esta información. ¿Por qué? Porque normalmente son los socios que requieren saber si realmente el dinero está fluyendo de la manera correcta para que puedan pagar las deudas y no se lleguen en algún momento a tener problemas con los proveedores, con la misma hacienda, con los mismos impuestos, con los bancos cuando se llega a tener algún crédito y por supuesto a los bancos les interesa saber cuál es el flujo de efectivo de la empresa para saber si pueden otorgarle o no algún tipo de financiamiento. Aunque también los proveedores pueden llegar a solicitar este tipo de reportes financieros, no es tan común. Normalmente cuando lo hacen es también para saber si pueden o no otorgarles créditos y estas mismas entidades, es decir, nosotros que somos la empresa, tenemos el dinero suficiente para poder pagarles en determinado tiempo. Por eso es muy importante que también algunos proveedores soliciten esta información, aunque lo repito, no es como lo común. Finalmente, te comento que este estado de flujos de efectivo también lo tenemos en nuestro canal. Puedes buscarlo en YouTube directamente como estado de flujos de efectivo, pero de todos modos te voy a dejar aquí arriba la liga para que puedas ir a conocerlo y sepas cómo se realiza, tanto por los dos métodos que se tienen conocidos en las normas de información financiera y cómo te voy a ir explicando paso a paso cada uno de estos estados de flujo de efectivo. Finalmente, el último estado financiero y que forma parte de estos 4 estados financieros es el estado de cambios en el capital contable.
Este estado financiero es quizá el más olvidado y sin embargo nos permite conocer muchas áreas de la empresa, de la entidad que cuando se utiliza correctamente la información permiten tomar decisiones de tal modo que nosotros podemos tomar aún mejores decisiones para que la empresa pueda seguir teniendo el éxito que ha tenido o en su caso si no ha tenido el éxito poder determinar por qué es que no lo está teniendo. ¿Qué es lo que nos dice este estado de cambios en el capital contable? Primero nos permite saber quiénes forman parte del capital y cómo está integrado. Si es capital fijo, si es capital variable, si se han existido pues el reparto de utilidades como se conoce el decreto de dividendos. El decreto de dividendos no es otra cosa que repartir las utilidades que ya se han generado con los socios. Esto es muy importante, ya que de aquí vamos a saber si la empresa realmente está teniendo utilidad, si tiene el flujo suficiente, cada cuándo se están emitiendo este tipo de utilidades hacia los socios. Por eso es muy importante que socios que no son parte de la mesa directiva y que a lo mejor quieren poner su inversión en determinada entidad, conozcan este estado de cambios en el capital contable, porque así van a saber cada cuándo se están repartiendo las utilidades. Normalmente este tipo de entidades siempre tienen la información financiera a la mano y sobre todo aquellas que por ejemplo están cotizando en bolsa. Otro dato muy interesante que nos permite conocer el estado de cambios en el capital contable es de que nos permite tomar decisiones como la emisión de acciones o dividendos. Quiero decir con esto que cada año se tiene que estar formulando este estado de cambios en el capital contable y en algunos casos tiene que ser cada mes. ¿Por qué? Porque como lo repito, muchos de los socios, muchos de los bancos van a necesitar saber cada cuándo se le está dando utilidades a los socios y saber si es rentable o no colocar una inversión en determinada empresa o no. Por eso es que es tan importante conocer estos 4 estados financieros, amigos, y por lo mismo te voy a dejar aquí arriba la liga para que puedas ir a ver este video. Ya también lo puedes buscar en YouTube o directamente en nuestro canal. Siempre somos los primeros para que tú puedas conocer estos estados financieros que son fundamentales si es que tú quieres iniciar un negocio, si es que tú estás estudiando contabilidad, si es que quieres aprender más de finanzas. Bueno, estos son los 4 estados financieros que debes de conocer. Ya sabes, puedes ir a cada uno de estos videos para irlos conociendo más a fondo. Amigos, espero que les haya gustado este. Ya lo vimos aquí, ¿no? O sea, la importancia de los estados financieros y el por qué es importante y necesario que la misma sociedad los presente y los certifique. Si se fijan, es una cuestión fiscal, principalmente económica y fiscal, ¿no? Y obviamente la presentación y el entender lo que está pasando con cada uno de los estados financieros de las sociedades que se van a escindir, lo que buscan es dar una certeza económica de que el negocio es adecuado, ¿no? Y que no se busca pues un lavado de dinero propiamente, o evitar una determinada obligación, en este caso civil, mercantil, fiscal, ¿no? Es de ahí que por eso necesitamos o necesitan conocer, en este caso, los socios, y en este caso, pues la Secretaría de Economía y la entidad que está realizando como todo esto, pues el proceso de la decisión. Em, ¿Qué es el último? ¿Qué estos estados financieros que ya vimos, estado de flujo, estado de capital, estado de resultados y el estado del balance general, tienen que al menos estar establecidos con el último ejercicio fiscal? En materia fiscal también tenemos algunas circunstancias o algunos periodos que hay que atender. La autoridad fiscal normalmente, y es algo que ya vamos a ver o van a ver ustedes después, que en materia de prescripción y de caducidad, en materia de prescripción, la autoridad fiscal tiene la facultad de poderte revisar y imponer créditos fiscales hasta por 5 ejercicios fiscales anteriores al ejercicio fiscal que está corriendo. Es decir, el ejercicio fiscal que nosotros actualmente estamos viviendo es el ejercicio fiscal 2025. La autoridad fiscal tiene la capacidad de revisarte y de determinar
si estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales del 2025 a 5 años para atrás, es decir, al 2020. ¿Qué pasa con los otros años? La autoridad fiscal, si bien te los puede revisar, no puede imponerte alguna sanción con respecto al no cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes a los ejercicios fiscales anteriores. Es decir, supongamos, bueno, me llegó una visita domiciliaria y la autoridad fiscal me va a revisar, no sé, los últimos 5 y aparte quiere revisarme el 2015. Por ley lo puede realizar, pero por 2015 no puede realizar una sanción económica por el incumplimiento. Por los 5 anteriores, sí. Y esto va a interrumpir justo el tema de el ejercicio de una acción en materia fiscal. La determinación de las obligaciones que por virtud de la decisión asuma cada sociedad escindida. Si una sociedad escindida incumpliera alguna de las obligaciones asumidas por ella en virtud de la decisión, responderán solidariamente ante los acreedores que no hayan dado su consentimiento expreso, la o las demás sociedades escindidas durante un plazo de 3 años, contado a partir de la última de las publicaciones a las que se refiere justo la fracción quinta de este artículo que ya hemos estado hablando, hasta por el importe del activo neto que les haya sido atribuido en la escisión a cada una de ellas. Si el escindente no hubiera dejado de existir, esta responderá por la totalidad de la obligación y los proyectos de estatutos de las sociedades escindidas. ¿Qué es lo que estamos encontrándonos aquí? Justo lo que tenemos que entender es que en caso de que el cumplimiento de la obligación no se dé, lo que vamos a hacer es justo que las sociedades que están formando parte de la nueva sociedad va a tener que responder solidariamente de las obligaciones incumplidas, es decir, de los no pagos. Entonces, justo van a tener ellos que responder por estas obligaciones, que bueno, nada más es de pagar, recordemos que hay obligaciones de dar, hacer o no hacer. Entonces, si hay algún incumplimiento en alguna de estas obligaciones que las sociedades mismas o la sociedad que se está escindiendo omite realizar, las sociedades que están formándolo pues van a responder solidariamente, ¿no? Obviamente esta resolución para determinación de que el trámite de la decisión ha sido correcto y adecuado se tiene que protocolizar ante un fedatario público. Y obviamente al protocolizarlo se tiene que registrar ante el Registro Público del Comercio y a su vez con la Secretaría de Economía. Recordemos que siempre tiene que haber estos dos registros. El registro al Registro Público del Comercio y a la Secretaría de Economía. Siempre sí o sí se tienen que dar. Porque recordemos que son requisitos de validez esenciales para que tenga validez en este acto el acto celebrado, que es al final del día la escisión. ¿Qué más tenemos que encontrarnos? Justo cuando ya se han cumplido como todos los requisitos, van a tener, ya lo veíamos en el video, 45 días contados a partir de que se ha emitido la resolución o se ha publicado para poder interponer alguna circunstancia jurídica, ¿no? Y obviamente en estos 45 días, cualquier socio o grupo de socios que representen al menos el 20% del capital social o acreedor que tenga interés jurídico puede oponerse a la decisión. ¿Sale? Y con esto, ¿qué es lo que va a pasar? Al final del día ya lo veíamos, lo tiene que hacer vía sumaria. em, y obviamente la determinación de la decisión o los efectos jurídicos de la decisión van a frenarse, se van a suspender hasta que la sentencia pues cause ejecutoria, es decir, ya no pueda haber ningún medio de defensa para poderla combatir, ¿no? Y recordemos, como estamos aquí ante una situación de un cambio económico, eh, pues sí, como ante un cambio económico y todo, eh,
¿con qué nos encontramos? Pues que justo que tiene que haber una garantía de todo lo que nosotros querramos hacer y al final esta garantía tiene que ser por medio de una fianza que se tiene que depositar justo en el caso de que pueda responder en un momento determinado por actos a terceros, ¿no? Porque pues recordemos que estamos en un momento de transición donde una sociedad está formando una nueva con respecto a una parte de su capital. Em, Recordemos que todos los actos jurídicos que se den entre las sociedades que están dando pie a la nueva se tienen justo que registrar ante el registro público, valga la redundancia, del comercio. Y pues en un momento determinado, si dentro de la decisión implica la extinción de una de las sociedades, lo que tiene que pasar es propiamente ya eh, la cancelación, en este caso, del contrato de asociación. Ya les había dicho, las sociedades mercantiles al final, y vamos a estarlo repite y repite, son contratos, ¿sale? La decisión, y es algo bien interesante, la decisión en un momento determinado no surgió de un momento o de una legislación en materia mercantil. Esta legislación surge a partir de la legislación fiscal. Y después, lo que pasó fue que el legislador determinó la manera en la que se tenía que realizar esto en vía mercantil. Entonces, aquí con que nos encontramos, justo con la interrelación de los diversos supuestos jurídicos y de las diversas relaciones jurídicas que hay entre las diversas ramas del derecho. En el sentido de que, por ejemplo, ya lo vimos en materia laboral, cómo se puede dar el tema de las sustituciones patronales, que es así el nombre de esta figura, de cuando una nueva sociedad asume la relación de trabajo en materia fiscal justo para la determinación de actividades fiscales que pues contraigan una obligación fiscal. En materia notarial, pues bueno, obviamente todo lo que tenga que ver con este registro, el derecho notarial está ahí dentro. Y al final del día, pues también, por ejemplo, en materia aduanera, eh, pues también lo vamos a encontrar, ¿no? Al ser un objeto de responsabilidad, bueno, más que de responsabilidad, al ser un objeto exclusivo de legislación para la federación, ¿no? Entonces, obviamente, también vamos a encontrar ciertas restricciones y, pues, obviamente, también en materia internacional y en materia de derecho económico, pues ya lo veíamos con la creación de las sociedades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las sociedades extranjeras que quieran formar parte de estos grupos? Pues también tienen que cumplir con las mismas regulaciones necesarias que ya pues hemos estado platicando, ¿no? Y vamos a hablar de una tercera forma de asociación o de agrupación de interés de las sociedades. Esto lo vamos a ver macroeconómicamente hablando en el sentido de que ya no va a ser algo en específico de las sociedades, vamos a verlo en algo en específico con los países. Y pues bueno, también se van a dar ciertos intereses o ciertas agrupaciones, ya visto como en las sociedades pequeñas, con respecto a el desarrollo económico de determinados grupos económicos que buscan un mayor crecimiento. Algunos de estos grupos económicos los vamos a encontrar dependiendo de un tratado internacional. Por ejemplo, la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, se creó justo para crear un libre mercado, un libre desarrollo de la comunidad europea y mayores beneficios con respecto a sus productos y con respecto a sus ciudadanos. Obviamente esto no es obligatorio, cada quien, bueno, más que obligatorio esto no se da de manera de que, tú eres europeo, te tienes que unir con nosotros, no. Recuerden que implica, como todas las relaciones sociales, implica un ejercicio de la voluntad
de los contrayentes para determinar si forma parte o no de la unidad económica, ¿no? ¿Qué tenemos que entender por estas agrupaciones? Pues son aquellas en las que se configuran como personas jurídicas y cuyo desarrollo se debe a la necesidad de encontrar una forma de colaboración entre las empresas que permita su conformación. El individualismo obviamente también tiene que entenderse que a pesar de que formemos parte de esta agrupación económica, no vamos a perder nuestra individualidad. Y tampoco vamos a perder nuestra autonomía jurídica y financiera, lo vemos en la Unión Europea, ¿no? Ciertamente han creado una unidad económica, pero esta unidad económica no obliga a que únicamente van a decir, ah, bueno, es que yo ya no voy a generar mi legislación, yo no voy a cobrar mis propios impuestos, yo no voy a poder escoger a mis representantes internacionales, a mi jefe de Estado. No, eso no implica. Lo que implica es más bien cómo vamos a, cómo yo voy a ceder parte de mi voluntad. ¿Para qué? Para poder, pues sí, como para poder desarrollar mi mayor potencial y tener un mayor beneficio, ¿no? ¿Qué es también lo que buscan estas asociaciones? Pues el desarrollo de una libre competencia, además de desarrollar un aspecto aduanero, pues como más fluido, ¿no? Lo vemos en la Unión Europea, los ciudadanos de los estados que la conforman tienen la capacidad de circular de manera libre entre los estados, pues sí, como entre los mismos estados sociales, ¿no? Perdón, entre los mismos estados conformantes. En este caso, pues bueno, vemos que los españoles pueden cruzar a Francia sin ningún problema, que los italianos pueden cruzar a Alemania, o sea, pues no hay como ninguna restricción en este caso, porque entendemos que se dio como en este libre desarrollo de apertura en las fronteras nacionales, ¿no? Y principalmente, si lo vemos, ¿cuál sería como el objetivo fundamental de estas sociedades o de estas agrupaciones económicas? Pues facilita el desarrollo de sus actividades, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea tiene un inicio, un desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial. En el sentido de que, pues bueno, fue una guerra que devastó las economías, que devastó las industrias eh, de Europa y pues en búsqueda de un mayor o una mejor, pues sí, una mayor recuperación de la economía, de las industrias, de los servicios y socialmente también hablando, pues se empiezan a generar los primeros intentos, ¿no? Los primeros, tratados para justo permitir el libre desarrollo y el libre intercambio de las mercancías. Que pues bueno, lo tenemos con el contrato, más que con el contrato, con el tratado del carbón, que justo le permitió a Inglaterra como a ir desarrollando esta necesidad. Porque, pues bueno, recordemos que las condiciones de Europa son muy diferentes a las condiciones que nosotros tenemos en América Latina y pues bueno, necesitaban la forma en la que pudieran satisfacer las necesidades económicas y alimenticias también de la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son algunas características de lo que vamos a encontrar con estas agrupaciones? En el derecho europeo son que las organizaciones de interés económico tienen personalidad jurídica y carácter mercantil. Permítanme un momento.
Perdón, chicos. Estas entidades, pues, ¿qué es lo que buscan? Justo ya lo decíamos, el desarrollo económico. Em, Obviamente van a tener estas agrupaciones una personalidad jurídica propia y también van a tener una personalidad mercantil. Ya lo decíamos, lo que busca es facilitar el desarrollo o mejorar los resultados económicos de los estados socios y también, pues obviamente nos vamos a encontrar con eh, que va a limitar de manera exclusiva algunas actividades. ¿Para qué? Para que pues precisamente haya una mayor competencia dentro o para no ponerse el pie entre los mismos estados, ¿no? Em, Aquí los estados socios, pues que forman la agrupación, van a responder em, personal y solidariamente entre las deudas que generen pues la misma sociedad. Recordamos en un momento determinado, por ejemplo, la crisis económica que pasó con Grecia. Grecia forma parte de la Unión Económica Europea y ¿qué pasó o qué suscitó? Pues justo una circunstancia de pues una circunstancia de desestabilidad para todos los países en el sentido de que ya no tenían una actualización o más que no tener una actualización, ya no tenían la forma de controlar la crisis económica que se venía abajo con Grecia, ¿no? Si no mal recuerdo fue en los años 2004, justo cuando se estaba evaluando si Grecia iba seguir formando parte de no, en el 2009 iba a tener, formar parte o iba a continuar formando parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque pues obviamente generaba una desestabilidad para todos los países. De pronto hubo ciertas manifestaciones como en Alemania y es ahorita lo que están como de pronto en este giro vertiginoso con respecto a las decisiones, en el que cada uno de los estados dice, realmente me conviene, normalmente Alemania, Inglaterra, de hecho Inglaterra por eso salió de la Unión Europea porque decía, es que yo más que beneficios, pues tengo que cargar con ciertas economías que no tienen una mayor fortaleza, como por ejemplo España, como por ejemplo Grecia y algunos otros pequeños estados que pues más que permitirme el crecer, pues yo tengo que estar aportando más y estar cediendo parte del terreno necesario para poder cumplir con mis fines, ¿no? Y por eso en España, perdón, en Inglaterra se dio el famoso Brexit, en el cual la Inglaterra determina salir de la Unión Europea en algunas cuestiones y pues asumir como su independencia total, ¿no? Ya no subyugada al Consejo de la Unión Europea, entonces Inglaterra sale y obviamente fue un golpe muy grande para la Unión Europea, ¿no? Que pues obviamente tenía a los ingleses y a los alemanes, pues controlando el margen o el marco económico de la Unión, ¿no? Obviamente, estas agrupaciones no son inextinguibles, se pueden también dar. Hay algunas otras que se presentan, a lo mejor y no como la integración total que vemos con la Unión Europea, pero podemos ver como ciertos pasos, ¿no? Bueno, que ahorita ya está como en tela de juicio, pero por ejemplo, en nuestro país con el TEMEC y entre Alemania, entre Canadá, Estados Unidos y México, le da ciertos beneficios a la comunidad de América del Norte, en este caso, pero pues bueno, con las nuevas posiciones de Estados Unidos, pues este tratado se queda como un mero papel y ya no hay como un mayor beneficio, ¿no? Y pues obviamente estas agrupaciones económicas o estas agrupaciones jurídico-económicas que buscan un mayor libre y desarrollo del mercado, que buscan una mayor continuidad de las actividades económicas, pues se ven perjudicadas, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo bastante complicado
También lo que busca hacer justo también estas entidades económicas es eliminar o prohibir también la parte monopólica en el sentido de que lo que buscan es ampliar, ¿no? Entonces, digamos, por así decirlo, que una entidad económica a su vez busca como es como una pelea directa contra el monopolio porque le permite a los estados parte el ampliar como la gran cantidad pues sí, le permite ampliar como la gran cantidad de productos, de circunstancias que les son necesarias, ¿no? Ya para finalizar la clase, sí creo que es importante el ver un video de cómo se promueve o cómo debemos de entender estas unidades económicas este, entre los mismos estados, ¿no? Que ya les decían, macroeconómicamente hablando, eh, sí, a nivel económico pues lo entendemos, ¿no? Entonces vamos a ver el marco sobre el sistema europeo, en el cual pues vamos a comprender cómo se desarrolla, qué es lo más importante de estas agrupaciones económicas. Y con esto pues vamos a concluir esta parte del derecho, pues sí, como del derecho, del derecho que va aplicado eh, a las sociedades mercantiles. La plataforma para todo tipo de sitios para creantes. Describe tus necesidades y objetivos. Por la oportunidad que particularmente me han dado junto a vosotros de estar aquí y por supuesto suscribo también las palabras del compañero que me ha precedido en el turno de palabra sobre pues la utilidad también de estas jornadas, ¿no? Más allá del tema puramente académico. Mi intención consiste en plantear un par de cuestiones y compartir con vosotros una serie de reflexiones sobre si realmente podemos hablar de un modelo social europeo que afecta a una serie de servicios públicos y, en cualquier caso, saber quién y cómo está aplicando la normativa que garantiza la satisfacción de ciertos servicios públicos en los ciudadanos y nosotros, al fin y al cabo, como consumidores finales. Sirva como punto de partida los objetivos que todos conocemos que están fijados en el artículo 3 del TUE. Concretamente, yo me ciño, aunque me tachéis quizá de materialista, en el 3.3, el que habla de la consecución o la creación del mercado interior y la consecución del mercado único, cuando habla que está estableciendo el mercado interior, tiene que hacerse siempre garantizando lo que en un intento conceptual, hay aquí economistas, yo soy jurista, no voy a entrar en intentar dar una definición a este concepto, pero dentro de una economía social de mercado altamente competitiva. Bien, la cuestión de la economía de mercado altamente competitiva está claro como lo ha articulado la Unión Europea. Ha garantizado la creación del mercado interior, la consecución del mercado único y además para ello establece una serie de normativas sobre las libertades comunitarias, la normativa de competencia aplicada precisamente a este mercado interior. Pero claro, la cuestión es ¿en qué consiste esto entonces del modelo social dentro de este tipo de economía? También sirva como punto de partida de que la Unión Europea, precisamente para poder llevar a cabo este objetivo,
se ha basado o ha optado por la regulación, que no por la intervención. Por dos motivos. El primero, quizá desde el punto de vista jurídico, por un tema puramente competencial, porque quizá no sería posible, pero con independencia del tema jurídico competencial, porque tampoco sería lo deseable, precisamente teniendo en cuenta no solamente los objetivos globales de la Unión, sino de cada uno de nuestros Estados miembros, pues sabemos que los modelos intervencionistas, bueno, pues no son precisamente opciones que actualmente nosotros tengamos sobre la mesa. Y a su vez vamos a tratar también y vamos a ver cómo en este juego de malabares tenemos que tener en cuenta pues, el factor de discrecionalidad que se ha dado a los Estados miembros a la hora de poder no solamente aplicar la normativa en cuanto a servicios públicos, sino también incluso a definir qué va a entender por el propio servicio público. Insisto, todo esto dentro de esos objetivos del mercado interior europeo y de la economía social de mercado altamente competitiva. Bien. Por supuesto, la Unión Europea era muy consciente de dónde venía no el problema, sino el contexto en el que se movían en los años 50, años 60. En este sentido, afortunadamente, don Marcelino Oreja me lo ha puesto fácil al hablar de la necesidad de constituir este modelo social, ¿no? Lo que estaba claro es que el punto de partida de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, conforme a más, con independencia de que fueran ya miembros en los años 50 de las primeras comunidades o se fueran adhiriendo en las décadas sucesivas, es que existe esa necesidad de proveer a los habitantes de los territorios europeos pues, de una serie de servicios, tradicionalmente se decía patrocinados, para utilizar una terminología actual, podemos decir subvencionados, por ciertos sectores de la sociedad, y que además pues esto era algo característico pues insisto, de todas las sociedades europeas en sus orígenes clásicos. Tampoco vamos a hacer ahora una revisión histórica, pero para los historiadores lo conocen de sobra, ahí está, ¿no? Siempre ha habido esa cobertura social, con independencia que estuviese en manos públicas, en manos privadas, etcétera. Pero quitando algún pequeño intervalo de la historia, nunca ha desaparecido. Pero, claro, esto sí que nos lleva a un hecho mucho más concreto, y es que, como bien saben también, pues en los años 50 nos encontramos con un modelo social europeo en el cual pues esta provisión de servicios públicos, que tiene un carácter universal, además, pues respondía a un modelo económico centralizado de posguerra. Es decir, tendríamos que adaptar esa provisión de servicios públicos que tradicionalmente venían dándose, especialmente a partir del siglo XX, a esas primeras construcciones de, primero la Unión Aduanera y posteriormente del mercado interior. Claro, aplicar las normas de competencia no era tarea fácil, evidentemente, en este contexto. Bien, como consecuencia de lo mismo, pues nos encontramos con que pues, la evolución durante los últimos 30 años, que puede parecer muchísimo tiempo, pero como bien sabemos, en el proceso de construcción europea, 30 años, estamos hablando prácticamente de medio segundo, pues, la Unión Europea apuesta, desde luego, por llevar a cabo un proceso de liberalización de ciertos sectores, y aquí es importante destacar liberalización. Es erróneo, como bien sabéis también, cuando se habla de que la Unión Europea ha optado por la privatización de sectores. No, eso no es así. La Unión Europea nunca ha dicho a los Estados miembros que privatizaran ningún sector público. Ha dicho que tenía que adecuarlos a la libre competencia, teniendo en cuenta las normas los objetivos del mercado interior. Insisto que esto era la tarea complicada, evidentemente, no el hecho de liberalizar los sectores como tal. Bien, claro, y aquí pues, nos encontrábamos con que se crea una discusión que entendemos por función social, que se entiende por servicio universal, y se han dado una serie de tensiones que han sido características pues, entre la apuesta por un concepto unitario a nivel europeo o bien por optar por esa diversidad que nos podíamos encontrar en los distintos Estados miembros. Y de hecho, pues se comienza a hablar en estos momentos a partir de la firma del Tratado de Maastricht y se intenta desarrollar posteriormente no tanto un concepto de servicio de interés general, de servicio social de interés general, de servicios de interés económico general, porque la Comisión es incapaz, de nuevo, quizá no por una cuestión competencial, sino también por una cuestión cultural, de dar una sola definición para todos los Estados miembros, pero claro, lo que sí que está haciendo es catalogar qué tipo de servicios considera que deberían de liberalizarse y, por lo tanto, tener la característica de económico. Claro, entonces aquí la Comisión lo que nos plantea por primera vez es que desde la creación de las primeras comunidades europeas es que la determinación de que la naturaleza económica de una actividad es fundamental pues a la hora de calificarla como un servicio, a la hora de calificar
lo que se conoce como un servicio de interés general o lo que tradicionalmente se venía definiendo por parte del derecho administrativo clásico como servicio público, dándole el calificativo además de económico, y que por lo tanto, al tener ese calificativo económico, no nos queda otro remedio más que someterlo al control de la normativa de la Unión Europea. Bien, hasta ahora todo parece que no hace más que complicarse en el panorama comunitario. A todo esto hay que tener también en cuenta que, de nuevo, igual que la Unión Europea habla de liberalización y no habla de privatización, en función también del artículo 345 del TFUE, la Unión Europea jamás ha prejuzgado la titularidad de las empresas. Es decir, la Unión Europea siempre ha dicho que, con independencia de que se pudiera dar este calificativo de económico o no a ese servicio de interés general, a ese servicio público, no se iba a meter en sí. Estábamos hablando de empresas de titularidad privada, titularidad pública o titularidad mixta, etcétera. Bien, todo eso también garantiza, en cierta manera, por lo tanto, una transparencia y un juego en el libre mercado. Ahora bien, es cierto que la Unión Europea hasta aquí parecía que estaba actuando con relativa facilidad, pero se encuentra con la primera dificultad, y esto ya es bastante más reciente. Y resulta que estos servicios de interés económico general, que estamos hablando, para que nos hagamos una idea, de servicios postales, servicios de redifusión, telecomunicaciones, estamos hablando también del sector energético, es decir, todo lo que en derecho a competencia se puede conocer como los sectores regulados, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues resulta que si bien tienen un carácter universal, y eso parece que no se discute, pues la Unión Europea y la Comisión, desde luego, pues apuestan por que tengan que abrirse a la competencia de estos sectores para revertir situaciones monopolísticas que se vienen arrastrando precisamente de esa historia reciente de los Estados miembros. Claro, la tensión está más que latente. Hasta ahora nos encontramos con que la Comisión Europea, más allá de los artículos básicos que nos vamos a encontrar en materia de mercado interior y derecho a la competencia primero en el Tratado de Maastricht y actualmente en el TFUE, pues no acaban de resolver el problema. ¿Y quién tiene que ser, por lo tanto, la institución que intente poner un cierto orden entre tanto caos? Pues evidentemente el Tribunal de Justicia en Luxemburgo, que es el que está autorizado pues para poder interpretar la normativa comunitaria. Y aquí es cuando, en el año 2003, seguramente conocéis la famosa sentencia Altmark, que realmente lo que viene es a intentar, digamos, marcar, no legislar, porque no se legisla, pero es que marca una especie de pautas que puedan guiar a los Estados miembros a la hora de, pues de definir qué pueden considerar servicio público, por lo tanto excluir el carácter económico, pero si es económico, desde luego que a su vez la normativa de competencia se pueden aplicar excepciones garantizando el servicio universal, es decir, poner un poquito de orden en una serie de pautas. No voy a entrar en el fondo de la sentencia Altmark, simplemente recordar que había 4 requisitos, que seguramente todos recordáis. Había un primer requisito en el cual pues se hablaba de que la empresa beneficiaria de la compensación, pues que debía estar efectivamente encargada de la ejecución de las obligaciones de servicio público y que tenían que ser claramente definidas. Y a los administrativistas aquí presentes dirán, no nos ha descubierto absolutamente nada el Tribunal de Justicia. Desde el punto de vista de contratación pública, esto venía tradicionalmente haciéndose en los Estados miembros. Es cierto, pero recordemos que está trasladando a un mercado europeo, un mercado interior. Por lo tanto, se está intentando dar el salto, y lo que se está intentando garantizar es no solamente que esta contratación pública afecte a las empresas meramente nacionales, con las administraciones nacionales, sino que precisamente puedan venir de otros Estados miembros empresas a ofrecer sus servicios y Ya lo vimos y durante el transcurso de este video y en esta clase, justo lo que se busca es una amplitud en el mercado y en la prestación de servicios, ¿no? Entonces, he de ahí la importancia como de la fusión, de la decisión de las sociedades, de las agrupaciones económicas. ¿Por qué? Porque al final del día lo que buscan es generar una mayor amplitud en el mercado y una mayor amplitud en cuanto a la prestación de servicios y la realización de determinadas actividades comerciales. Entonces, pues bueno, chicos, esto es por el momento todo para sociedades mercantiles. Nos vemos en un rato más para lo correspondiente a derecho aduanero.